Y creo que lo primero que tenemos que hacer en este caso es... Creo que lo primero que ups. tenemos que hacer. Lo primero que tenemos que hacer en este caso es presentar, introducir a nuestro invitado de hoy, que es Jan Eckhout. Jan es profesor y crea en la Universidad Pompeu Fabra, Universitat Pompeu Fabra, y ha tenido una trayectoria muy distinguida, ha pasado por muchas universidades, doctoró en la London School of Economics, después su primer trabajo fue en Barcelona también, en la Pompeu Fabra. Después estuvo en la Universidad de Pensilvania y finalmente ha vuelto a Barcelona. En medio ha tenido posiciones de visitante en todos los lugares distinguidos del mundo que uno pudiera pensar. En términos de su especialización y su carrera, luego me corriges y ya me dices en qué me he equivocado, pero empieza pensando en problemas de emparejamiento entre trabajadores y empresas. Y yo diría que un resumen global de la carrera es una persona que le gusta, digamos, abrir esta caja negra de cómo funcionan las empresas por dentro y sobre todo cómo funcionan las relaciones entre trabajadores dentro de la empresa y también cómo esas relaciones dentro de la empresa se expanden más allá de la empresa y crean externalidades fuera de ella. Y a su vez esto lleva a externalidades locales. Tiene un trabajo buenísimo que igual te pido después que expliques en 5 minutos, si puedes, de la ley de Guibrat para las ciudades. Y yo creo que a partir de intentar entender cómo funcionan las empresas por dentro y las relaciones, esta caja negra interesante, nace el interés por después hablar de los márgenes comerciales de las empresas, que es de lo que finalmente acabaremos hablando hoy. No sé si me he equivocado mucho digamos, describir la trayectoria. En todo caso, bienvenido, Jan, y muchas gracias por estar con nosotros. Una nota a los que nos estén viendo en directo, estaremos encantados de responder las preguntas que nos vayáis haciendo en el chat, así que si escribís cualquier cosa, pues nada, nosotros iremos viéndolas, iremos contestando según preguntéis. Y nada más, Jan, floor is yours y cuéntame si me he equivocado mucho o si quieres darle una perspectiva diferente, pues me dices. No, ha sido muy preciso, no lo podría decir de mejor manera que esta. Y muchas gracias por la introducción tan generosa. También tengo malos papers, así que... nada, bueno, muchísimas gracias por invitarme aquí a hablar de mi libro. Supongo que será en castellano La paradoja del beneficio. Tengo muchas ganas también de saber un poco las preguntas que todo el mundo tiene, porque estas ocasiones de escribir un libro es una actividad muy solitaria, entonces hasta que no sale, aparte de un poco de feedback que tienes de alguna gente que la haya leído, no sabes muy bien en qué hace pensar el tema a la gente. Entonces tengo muchas ganas de saber un poco cuáles son las ideas que genera el tema a vosotros. Estupendo, pues nada, gracias. Entonces, como te he dicho, en vez de introducirnos directamente en esto de la paradoja de los beneficios, cuéntanos un segundo qué es esto de la ley de Guibrat de las ciudades, que es una observación súper interesante, y luego ya pasamos un poco más al libro para no hablar todo el rato de lo mismo. Vale, mira, la ley de Gibrat es una ley estadística por un estadista francés y básicamente es la ley de la distribución normal, pero cuando es una variable que es en el logaritmo, se puede transformar en una función, una distribución log normal. Y la relación va entre un proceso estocástico, que en el caso del log normal sea multiplicativo, que significa que cada ciudad tiene un movimiento, ¿cómo decir?, de productividad que es multiplicativo. Si eres una ciudad grande, puede ser que tu productividad aumenta en 10%, si es Silicon Valley en los años 90,
tu productividad salta y esto genera un atractivo de trabajo. Esto atrae a una población que se quiera mudar ahí. Luego hay una fuerza contraria, que es el precio de la vivienda. Entonces, lo que hacemos en este trabajo es demostrar, primero, que en los datos hay una regularidad muy específica, que la distribución del tamaño de las ciudades es lo normal. Y con la ley de Gibrat se puede explicar esto, que está derivado por el proceso estocástico ese que básicamente nos genera esta distribución. ¿Por qué tiene el interés la distribución? Ninguno. El interés está en el hecho de entender de dónde viene la distribución de la población, de dónde vienen los mecanismos económicos, de dónde vienen los precios que lo gobiernan, es decir, los salarios suben en Silicon Valley y los precios de las viviendas también. Entonces, hay un equilibrio nuevo una vez que hay un cambio de productividad. Y la Gibrat's Law para las ciudades explica precisamente eso. Me parece interesante, entre otras cosas, porque es un tipo de artículo que ejemplifica muy bien qué es lo que hacemos los economistas, que a lo mejor puede ser distinto de lo que hacen otras disciplinas. Observamos una ley que gobierna el tamaño de las ciudades y a lo mejor en otras disciplinas dirían, bueno, pues ya está, hemos visto esa distribución y se acabó. Lo bonito del trabajo es que no os quedáis ahí, sino que vais a abrir esto y decir, bueno, ¿y por qué esta distribución? ¿Y qué implicaciones tiene? Entonces, a partir de la observación empírica, construís una teoría, volvéis a la observación teórica y esto conduce a una evolución muy interesante. O sea que esto, por cierto, nos sirve para introducirnos en el tema realmente de hoy. El tema de hoy que es el de la paradoja del beneficio, que se puede ejemplificar bien. Voy a ver si comparto un archivo que tenemos aquí, que es este. Quizá mejor este otro distinto. Vale, de los márgenes comerciales en el mundo. Y a ver si lo veo bien. Compartir. Share screen. Vale, pues compartir y ahora voy a enseñar este gráfico. Yo creo que se ve, ¿no? El gráfico, se ven los beneficios de distintos países. Estos son los márgenes comerciales agregados en el mundo y representados por zonas. Primero en el mundo en total, luego Europa, Asia y América del Norte. Y en todas partes la evolución es con algunas peculiaridades muy parecida y desde el año 80 hasta el año 2020 en casi todo el mundo se multiplica, digamos, por un 50%, o sea que es un aumento muy espectacular. ¿Por qué te interesó este fenómeno? Digamos, ¿cómo llegaste a él? Me interesa un poco esta historia intelectual de cómo llegaste aquí. Bueno, llegar al dato, al resultado, ha sido pura casualidad. Tenía otro trabajo que quería saber un poco la relación entre salarios y poder de mercado, pero no sabía del dato mundial ni de Estados Unidos. Era, digamos, al principio una idea muy abstracta y fue a hablar con Jan de Lucre, que conocí desde hace mucho tiempo, somos los dos belgas, entonces nos conocido desde hace tiempo y él ha trabajado con datos de márgenes, calcular márgenes. Y yo le decía, dime qué sabemos sobre los márgenes en Estados Unidos, en Europa, en el mundo. Y dice, no lo sabemos esto. Porque en las maneras que lo hacemos necesitamos datos muy precisos. Y yo le decía, pero tenemos datos de contabilidad, que son los que utilizamos al final. Y le dije, podemos utilizar esto. Y dice, pero no vas a tener buenos resultados. Entonces hice una primera, como una versión muy, muy básica y encontré que había un crecimiento muy alto. Le enseñé y dice, habrás hecho algo malo. Hay algo, digo, bueno, si es malo, ¿por qué no lo haces tú? Que eres el especialista en este tipo de... y me demuestra lo que he hecho mal. Entonces consiguió el mismo resultado. Entonces dijimos, aquí hay algo muy poco esperado, muy, muy sorprendente.
primero tenemos que entender lo que pasa y antes de entenderlo tenemos que documentarlo muy bien, porque hay muchas formas. Lo que ves en este gráfico, en estos gráficos son medias, luego detrás hay una distribución, todas las empresas no son las mismas, hay mucha diferencia. Entonces lo que documentamos ahí fue en primera instancia el detalle que exactamente está detrás de este aumento de los márgenes y qué significa que las empresas, si tienes un margen del 20%, lo que vendes, tu producto que produces, te cuesta en coste variable, es decir, no las inversiones en edificios ni I+D ni marketing, sino el coste de producir un boli, el plástico, la tinta y lo que sea. Este coste es un 20% por debajo del precio, o el precio más bien es un 20% por encima del coste. Este es un margen. Y esto, habíamos visto, la media va del 20% al 60%. Un aumento de márgenes. Ahora, la cuestión es, ¿esto qué significa? Porque puede ser que los costes estos que digo que no están incluidos, las inversiones, los costes fijos y +D ha aumentado mucho. Una pregunta, perdona que te interrumpa, tengo una pregunta de Aleix Calveras, por cierto, hola Aleix. Me pregunta si el markup es respecto a coste medio o coste marginal. Es respecto al coste marginal, no he querido entrar en esto, pero sí, el markup es literalmente el coste de la unidad última que estás produciendo, porque esto es la decisión, digamos, que es económicamente la relevante. La decisión del empresario es precisamente maximizar beneficios y ahí es el trade-off, ¿no? El coste de la última unidad comparado con el precio. Y entonces, sabemos que los costes otros que no son los costes marginales, como inversiones, como I+D, también han aumentado. La primera reacción es, esto puede ser que estos márgenes han subido porque tiene que dar suficientemente margen para compensar estos costes de inversión. Y aunque estos costes de inversión, costes de I+D han aumentado, no han aumentado para nada tanto como estos márgenes. Entonces, ¿cómo lo vemos? Vemos que los beneficios han aumentado. Por lo tanto, el libro se habla de la paradoja del beneficio porque una manera de ver lo que es el poder del mercado es mirar los márgenes, otra es los beneficios. De hecho, hay una tercera que es para las empresas públicas también el valor de mercado, el valor en bolsa. Y entonces lo que vemos es estas tres medidas han aumentado mucho desde el 80, que no era así antes, porque si miras los datos anteriores, hay obviamente movimiento, pero es bastante estable los tres factores, las tres medidas. Y esto nos hizo concluir que hay algo... Estoy compartiendo los beneficios por si alguien quiere verlos. Los beneficios también han subido de una manera muy exacto, el beneficio estas son empresas americanas, han ido del 1% de ventas al 7-8% al final del periodo. Entonces vemos que hay como un cambio que es sustancial, porque si dices el 8% es mucho, es enorme. Las empresas, la típica empresa gasta entre un 15 y un 20% de sus ventas en salarios, es decir, antes el ratio de salarios a beneficios era 20-1. Ahora es 20-8, es decir, 2,5, ¿no? Entonces, es desproporcional el cambio y por eso es tan importante. Pero quizás aún más importante que el aumento de estos beneficios o de estos márgenes es que es el aumento del beneficio, el margen de pocas empresas. Son unos cientos, 300, 400 en el mundo. En Estados Unidos solo hay 6 millones de empresas y estamos hablando de 300 empresas que tienen unos márgenes enormes. Ahora son empresas muy grandes, de hecho tienen un porcentaje del PIB que es muy grande, tan grande, y de eso va el libro, que tienen efectos macro en toda la economía, de hecho en todo el mundo. Son pocas empresas enormemente grandes, una proporción grande del PIB, que generan efectos globalmente. Y entonces, uno de esos efectos es de hecho de que la mayor parte de las empresas tienen beneficios más bajos. Es decir, la empresa mediana, por decir,
Si no tienes más de 50.000 trabajadores, seguramente que lo tienes más duro ahora que lo tenías hace 3 décadas, por ejemplo. Y esto es una de las cosas que, aunque estos gráficos nos dicen hay un aumento en beneficio, hay un aumento en beneficio de pocas empresas y el resto lo tiene peor. Y esto es un aspecto que nos indica un poco esta paradoja, ¿no? Porque si abres las noticias y hablan de Estados Unidos, dicen el Dow Jones, 34.000, 35.000, todo está, pero genial, la economía está muy bien. Pero si sabes, si miras detrás lo que está pasando, primero el Dow Jones son solo 30 empresas. Y son todas estas empresas, porque ¿quién entra en el Dow Jones? Las empresas que son más grandes. ¿Quiénes son las más grandes en este momento? Las empresas que tienen poder de mercado, que tienen la capacidad de generar beneficios enormes, que son más altos de que las empresas generarían en un entorno competitivo. Mira, aquí Antonio nos enseña el gráfico del Dow Jones. Esto es ajustado por inflación, porque si miras el Dow Jones, ves a Google y lo puedes ver en directo, pero no se ha ajustado por inflación. Entonces parece que está todo el rato creciendo, pero ajustado por inflación. Ves que el nivel del Dow Jones en el 81 está exactamente igual al Dow Jones en el 46. Es decir, no había crecido. Esto es súper interesante porque, de hecho, si uno ve la discusión en prensa, en prácticamente cualquier país, en el propio Estados Unidos, durante las elecciones se habló de esto, uno podría tener la impresión de que el Dow Jones va muy bien, la bolsa va muy bien, Estados Unidos va muy bien, soy un gran presidente. Y una parte de tu mensaje es, ojo con esta implicación, que no es cierta. Y de hecho, otra cosa que ha pasado es la gente dice, España es un desastre, porque fíjate, el Dow Jones aumenta mucho y la bolsa española, europea no aumenta nada. ¿Podrías comentar sobre esto un poco? Sí, totalmente. Yo creo que el Dow Jones es el mejor ejemplo porque son solo 30 empresas, pero incluso si miramos el S&P, que son 500, la mayor parte de estas empresas son de estos grandes. Hay, otra vez, 6 millones de empresas en Estados Unidos, ¿no? Y estamos hablando de unas empresas muy pocas, obviamente muy grandes y que tienen mucha influencia. Que dices en general una empresa que hace beneficios es buena noticia, obviamente, porque es una empresa que innova, es una empresa que consigue generar ventas porque ha hecho algo bien. Lo que pasa es que cuando una empresa, por motivos de falta de competencia, genera beneficio, seguramente ha innovado. Y esto es, quizás ya estoy saltando un poco a las causas. Claro, esto es lo que me interesaba ahora. ¿Cuáles son los orígenes de este aumento de los márgenes tan brutales que hemos visto? Sí, la causa principal es un cambio tecnológico. Y el cambio tecnológico está claro lo que ha pasado desde los 80, las nuevas tecnologías, lo que han hecho es, han abierto mercados nuevos. Y abrir mercados nuevos significa que el que estaba primero ganaba el mercado y estas mismas tecnologías eran de tal característica de que tienen una ventaja de escala. La ventaja de escala es grande y por eso hace que si solo tienes una escala grande, puedes operar con beneficio. Amazon es el mejor ejemplo. Amazon puede generar unos costes marginales, por decirlo, muy bajas. ¿Por qué? Porque han invertido de manera enorme en un sistema de una red de logística, combinado obviamente con tecnologías. Pero lo que esto significa es que necesitas escala. Y entonces, si tienes una red social, literalmente un social network, te da una red y una escala que es ventajosa, porque no quieres estar en una red social que es pequeña, quieres estar en la más grande. Si quiero vender algo en una subasta, voy a eBay, no quiero que haya un eBay pequeño, quiero que haya un eBay grande, porque si yo estoy vendiendo muchos compradores. Y la escala por efectos de redes o por pura escala en logística genera de que hay monopolios naturales. Y esto no es distinto hoy como lo era en el 1900. Ahí las tecnologías eran distintas. Era el teléfono, era el petróleo, era el transporte en tren.
que eran tecnologías que no existían antes y los que primero invertían se hicieron como dueños del mercado. Era imposible para otros entrar en estos mercados. ¿Por qué? Porque podías, con la escala que era necesario para operar en ese mercado, mantener fuera a la competencia. Y algo similar está pasando ahora. Vamos a ir un poquito más despacio sobre este argumento porque me parece muy importante. O sea, si lo entiendo bien, el argumento es que si yo tengo una red de ferrocarriles para todo Estados Unidos, crear una segunda red de ferrocarriles para Estados Unidos es muy costoso. Pero bueno, si es muy costoso y luego tengo muchos beneficios, ¿por qué no hay alguien que hace esta segunda red y entra en el mercado? ¿Por qué no funciona la competencia estándar? O sea, cuando yo intento explicar esto a alguien me dice, pero no puede ser, porque seguro que alguien entra y le rompe la competencia. Bueno, supongamos que vamos a poner, hay Virgin Trenes, viene a España y dice, quiere poner la línea Barcelona-Madrid en AVE y la voy a poner al lado de la línea AVE que hay. La inversión, que ya sabemos, Nares Gratis ha escrito mucho sobre el coste del AVE, es una inversión descomunal, ¿vale? Además, no la necesitas porque los trenes, hay muchos trenes, pero hay mucho espacio para tener más movimiento. La solución, por lo tanto, no va por construir en paralelo una red, una infraestructura que copia una cosa que ya tenemos. La solución pasa por intentar generar más competencia en la red que ya tienes. Y esto, de hecho, en España se está haciendo ahora con los trenes que pueden venir de fuera, que pueden competir. Y voy a volver en soluciones con una solución que voy a denominar en general interoperabilidad, que es precisamente esa. Pero yo creo que es bastante intuitivo de que si tienes un coste de inversión enorme, esto genera un poder de monopolio. Lo que pasa es que con las nuevas tecnologías, estos costes no tienen que ser construir una red. Puede ser el efecto de red mismo, con el caso de eBay o con el caso de Facebook. Son similares a una inversión en acero y en bricks and mortar, como dicen los americanos, ¿no? Son similares en el aspecto económico, pero es aún más grave. No tienes que ni hacer la inversión. Para competir con eBay, no tienes que hacer una inversión muy grande. Tienes que programar la plataforma, pero comparado con los beneficios que eBay genera, es muy bajo. Lo que pasa es que no puedes entrar en este mercado. Y hay un ejemplo muy bonito ahí que Yahoo Auctions intentó entrar en el mercado de las subastas online, compitiendo con eBay, y nunca logró una cuota de mercado más del 5%. eBay tiene el 90%. Entonces, decía eBay, pero es porque nosotros tenemos una plataforma superior. La tecnología es superior. Yahoo Auctions no tiene la misma plataforma. Pero luego si ves lo que pasó en Japón, es Yahoo está primero en el mercado y ahí ellos tienen todo el mercado. eBay durante muchos años, en su expansión mundial, intentaron entrar en el mercado japonés y no lograron. La tecnología es idéntica, es la misma y además es una tecnología que relativamente al valor de la empresa es muy barata. Lo que pasa es que es un winner-take-all market, el que llega primero con los efectos de escala, que en este caso derivan de los efectos de red, genera que solo quieres realmente tener uno. No quieres tener dos y esto dificulta la competencia en el mercado. Y estas nuevas tecnologías lo que han hecho es, había mucha competencia por entrar en el mercado, pero había mucha competencia en el mercado una vez establecido. Y estos son muchas de las causas del poder del mercado que vemos ahora. ¿Y qué importancia ha tenido en esto? Porque en el libro haces mucho énfasis la posibilidad de eliminar la competencia, por ejemplo, vía absorciones de potenciales competidores. Si tuvieras que decir que obviamente la tecnología ha tenido un impacto, pero esta cita que tienes al principio del libro sobre vamos a crear unos fosos muy grandes alrededor de la fortaleza, ¿qué parte de ese foso no es tecnológico, sino es construido a base de otras estrategias quizá menos
digamos, beneficiosas para la gente, como simplemente las fusiones o las absorciones? Creo que cada caso es un poco distinto. Sabemos que muchos mercados funcionan perfectamente. Para volver al boli, el mercado de estas cosas es perfectamente competitivo porque no tienen ni efectos de escala ni tienen efecto de red. Luego las causas, los orígenes no son todos tecnológicos tampoco. Si hablamos de, por ejemplo, el mercado de la cerveza de mi propio país, el que es Anheuser-Busch InBev, tiene el 35% de la cuota del mercado de la cerveza mundial. Algunos mercados tienen el 80%, 90%. Esto ha sido por compras de otras empresas, es decir, mergers and acquisitions que han generado un poder que obviamente no tiene nada que ver con el motivo por el cual Amazon es grande. El motivo de Amazon es literalmente crecimiento orgánico, inversión desde cero y hacerse grande porque hay economías de escala, ¿vale? Y entonces yo creo que cada caso es distinto y la solución también es distinta. Yo que sí creo es que la explicación tecnológica es la dominante en lo que estamos viendo ahora. Hasta un Inditex, Zara y Massimo Dutti y todas las marcas que conocemos, tiene efectos de escala que derivan de un efecto red, porque tiene una red de tiendas y tiene que tener con su forma de utilizar, por ejemplo, logística muy avanzada, utilizando inteligencia artificial para intentar predecir las preferencias de los consumidores. Claro, esto lo puedes hacer con una red de tiendas de 25 tiendas. Tienes que tener una escala mundial. Y esa misma escala genera el coste bajo que tiene, porque todos decimos Amazon es barato y Zara es barato. El punto es, su coste es aún más bajo. Si tuviéramos dos Inditex, tendríamos precios aún más bajos. Si tuviéramos un Amazon A y un Amazon B, los precios serían aún más bajos. Esta es un poco la paradoja. Siendo tan innovadores, siendo tan grandes, han podido bajar los costes mucho y no han tenido que bajar los precios tanto. Han tenido que bajar los precios un poquito como para capturar la cuota de mercado, para básicamente matar la competencia, pero el resto se le han quedado. Un ejemplo para volver a los trenes, en los 1900, cuando conectaron la costa este con la costa oeste en Estados Unidos, lo que pasó es, de un momento cuando había la conexión, ir a hacer este viaje tardaba desde 4 meses hasta 6 meses con caballo y carro, y de repente eran 3 o 4 semanas en tren. Obviamente, menos coste, mucho más cómodo y más rápido. Lo que veíamos, claro, todo el mundo quiere esta nueva tecnología. La nueva tecnología se estima que era 10 veces más barata que el caballo. Lo que pasa es que el precio no era 10 veces más barato. Y los que tenían, de hecho era JP Morgan, que era el dueño de la mayor parte de la red de tren, la vía de tren, lo que hacían era sacar un enorme beneficio. Es como si dijeras, bueno, yo soy como individuo, como empresa, dueño del AVE. Obviamente ahora estas grandes inversiones sabemos que tenemos que regularlas de una manera u otra, porque si es una provisión privada con tantas economías de escala, esto genera estos efectos de monopolio y por lo tanto este poder de mercado. Hoy en día es un efecto de escala que deriva de otra origen tecnológico, pero lo que quiero decir es que la parte tecnológica es la que genera realmente tanto poder de mercado. Good. Entonces, yo creo que ya podemos pasar a lo siguiente, que es ¿qué? Las empresas, digamos, muy productivas generan beneficios para ellas, generan beneficios para los demás. El reparto es, bueno, es el que es. Igual podría ser mejor, pero ¿por qué tenemos que enfadarnos? ¿Somos unos populistas que queremos expropiar a la gente? ¿Cuáles son los efectos, los impactos que esto puede tener sobre, por ejemplo, el mercado de trabajo? Que es la segunda parte, digamos, que es por qué nos debe importar y por qué después tendremos que hablar de políticas públicas para hacer algo. Sí, como estas empresas son tan grandes, globales, y tienen
una parte tan grande del PIB de las economías, esto tiene efectos macroeconómicos. Y empecemos con el efecto que yo creo que es el más sorprendente que vemos en los datos. Y tengo que decir, me preguntaste cómo has llegado a estudiar esto. Los economistas llevamos unos 15 años con unos tendencias que observamos en los datos que son realmente sorprendentes, sobre todo desde los 80 y los 90. Y uno de ellos es que el número de startups, de empresas nuevas, ha caído a la mitad. Es decir, el porcentaje de nuevas empresas en el final de los 80 era un 14% de todas las empresas, hoy en día es 7 o 8%. Dirás, ¿pero cómo puede ser? Con todas las nuevas tecnologías, Silicon Valley, toda la idea que tenemos de la... Aquí lo tienes. Este es el gráfico que va del 14% al 7-8%. Entonces dices, ¿cómo esto no encaja con cómo pensamos en el mundo? De hecho, los grandes, los Google, los Facebook, los Amazon, han sido startups, ¿vale? Pero esto es la medida sobre los 6 millones de empresas en Estados Unidos. Es decir, estamos contando todos los startups, no solo los que han tenido éxito y se han hecho tan grandes. Y esto es la primera consecuencia que estas empresas enormes tienen a nivel macroeconómico. Hay una bajada enorme de los startups y una cosa que llamamos el dinamismo empresarial. ¿Y esto qué significa? El movimiento que se genera en empresas en ajustar su capital, pero sobre todo su mano de obra. Entonces vemos que esto ha disminuido también con más que el 50%. Es decir, las empresas no ajustan tanto su mano de obra. Y intentamos entender por qué esto pasa. Pero no solo hay esto, también hay un efecto sobre el salario. ¿Por qué sobre los salarios? Pues porque los salarios de los trabajadores así menos cualificados, ¿qué pasa si muchos de los productos que estamos vendiendo en estas empresas grandes tienen un precio más alto? ¿Por qué el precio de la cerveza tendría que afectar al salario de mi vecino, ¿no? ¿Por qué es así? Bueno, porque si el precio de estos bienes están más altos, están, por ejemplo, el 60% por encima del coste del 20%, lo que genera esto es que la demanda baja, porque esto es la ley de la demanda. Y al bajar la demanda, lo que esto genera es que, bueno, tenemos que producir menos. Si tenemos que producir menos, la demanda de trabajo va a bajar. Y entonces esto es la fuerza que hace bajar los salarios. Y el gráfico que Antonio está enseñando es, desde el 80 lo que vemos es los salarios de los trabajadores de producción, no es todos los salarios, porque luego hay el tema de desigualdad que voy a explicar en un segundo. Esto se ha ido estancando desde los 80. La productividad ha seguido creciendo, pero los salarios de los que son trabajadores de producción, trabajadores en servicios, ha ido estancándose. Entonces, esto es un efecto que en la parte que no está en el libro, pero en el cual está basado el libro, la investigación que hemos hecho con coautores, podemos demostrar una causalidad desde el poder de mercado a los salarios y también a lo de los startups y también al dinamismo empresarial. Perdona que te interrumpa porque es un punto importante, porque además en la entrada de Nada es Gratis hablaba un poco de esto. En el libro se habla mucho de las relaciones entre variables, pero no se habla mucho de causalidad. Obviamente es un libro para digamos, el público en general y a alguien le puede entrar la duda, bueno, a lo mejor es que son tendencias que no tienen nada que ver, el valor del trabajo ha disminuido por otros motivos y entonces si puedes hacer, aunque sea un pequeño paréntesis para los que nos ven, que son un poquito más académicos, ¿cómo podemos hacer esa relación de causalidad real entre el hecho del aumento de los márgenes y los salarios? Mira, lo que hacemos en la parte de investigación es para precisamente intentar medir o identificar las causas, ¿no? Y entonces, uno que yo creo que es ilustrativo es esto del dinamismo de las empresas
baja. Dirías, pero ¿qué relación tiene esto con el poder de mercado de una empresa? Y para verlo, ¿cuál es el mecanismo? Si una empresa es competitiva, supongamos una empresa que vende gasoil para camiones, y entonces el petróleo al barril baja el precio por el motivo que sea, un shock a la oferta. Entonces, en un mercado competitivo, si yo vendo gasoil de una esquina y tú en la otra, lo que va a pasar es que estamos compitiendo a muerte. Entonces, esto lo que hace es que bajamos a la vez los precios, porque si yo no bajo el precio, tú me vas a poner un precio un poquillo más bajo y entonces estamos compitiendo. Ahora, es muy distinto si tú tienes la gasolinera a 20 kilómetros y yo la tengo aquí. Porque va a pasar es que yo sé que muchos van a decir, bueno, aunque me cobra 10 céntimos más, lo pago porque no me apetece conducir 20 kilómetros para repostar. Y entonces, la competencia genera lo que llamamos pass-through, que es un efecto del coste al precio. Y cuando hay poder de mercado, esta transmisión es mucho menos grande. ¿Y por qué esto se traslada al mercado laboral? Pues porque si hay menos demanda del producto final, hay que producir menos. Y si hay que producir menos, hay que ajustar la mano de obra menos. Entonces, cuando hay estos shocks que estaba diciendo, el efecto del mercado del bien que vendes se traslade al mercado laboral. Entonces, por ahí vemos que los ajustes y este dinamismo empresarial que vemos que ha bajado al 50%, podemos identificar la relación directa con el poder de mercado. Muy bien. Y entonces esto, porque he prometido que íbamos a hablar también no solamente de esto, sino de por qué esto nos hace más pobres y más desiguales. ¿Qué impacto tiene esto sobre digamos, la igualdad de oportunidades, la igualdad de la gente? En fin. Miren, a ver, para empezar nos afecta a todos, ¿vale? Para empezar del precio de la cerveza hasta el precio al que tiene un marcapasos, porque el marcapasos está producido por básicamente una empresa, estamos pagando demasiado para todo. Esto es la primera. Como ya decía, si eres empresario, también al empresario le afecta, porque no es para todas las empresas. Si te llamas Bill Gates, te va muy bien este arreglo, pero si tienes un negocio con, por decir, menos de 50.000 empresas, te afecta de una manera en general negativa, ¿vale? Porque hay una diferencia entre los 300 empresas globales que tienen este poder de mercado y el resto de las empresas. Luego dirías, bueno, los salarios, los asalariados que hacen estos trabajos de producción, obviamente están afectados. En el libro hablo y hago un poco una relación también sobre efectos que tienen más amplios y hago la relación entre un libro de Diane Casey y Angus Deaton sobre, quizás la habéis hablado en Nada Gratis también, un libro que va sobre lo que está pasando con la salud, sobre todo de los hombres edad 50-60, ¿no? Que normalmente son los que son de los más ricos en el sentido económico, porque están al punto más alto de su ganancia, y ven que la muerte en este grupo ha aumentado mucho, que está relacionada también con el hecho de que los salarios son más bajos, de que tienen una calidad de vida que no ha cambiado mientras la productividad sí que ha aumentado. Y finalmente dirías, bueno, supongo que yo compro acciones en estas empresas grandes. Estas empresas, si he comprado Amazon en el 2000, pues me he hecho bastante rico. Y Jeff Bezos, que tiene todavía una gran parte de las acciones, él y su mujer, o exmujer, que digamos que genera un beneficio como mínimo para el que tiene acciones, pero no olvidemos de que la mayor parte de las acciones están en manos de los antiguos dueños o de los fundadores, ¿no? Tú comprando acciones ahora lo compras ya a un precio alto y puedes comprar solo una parte muy pequeña. Es decir, tener acciones no es como para decir, bueno, puedo participar en una parte en la ganancia, pero no en el total. ¿Esto qué nos indica? Cuando hacemos
los cálculos del coste social de este poder de mercado, calculamos que es el 9% del PIB. El 9% es enorme. Por ejemplo, el coste de la inflación se estima entre 0,5% y 0,7% del PIB. Controlar la inflación, es decir, la inflación es costosa, ya sabemos, solo miramos a Argentina cuál es el coste económico de una inflación, pero es menos de 1% del PIB. Nosotros calculamos que el coste del poder de mercado es alrededor del 9% del PIB. Entonces, es enorme, aunque hay algunos que benefician mucho, hay también como la mayor parte que sufre por precios más altos, por salarios más bajos, por los negocios que sufren más. Aquí tienes la distribución de los salarios, la evolución es bastante ilustrativo, cómo la desigualdad ha aumentado. Los 4 son los que tienen abajo, que ni han llegado a acabar high school hasta los 18 años, luego los que sí, que es el verde, el azul los que han hecho una carrera y luego los rojos que han hecho más de una carrera, es decir, que han hecho un posgrado. Y ves que esto es otro efecto que genera una desigualdad enorme, porque no es que Google o Facebook paga mal a sus empleados, les pagan muy bien, todo el mundo quiere trabajar ahí, porque ellos de alguna manera comparten una parte de esta ganancia que generan, porque ellos generan un valor enorme para la empresa, por lo tanto, la empresa les paga una parte, les paga como en una especie de acción de esto. Lo que el libro documenta no es el efecto sobre sus propios trabajadores, sino que el efecto de macroeconómico sobre la economía en general, sobre toda la economía, de hecho la economía global, no solo sobre sus propios trabajadores. Y entonces yo creo que nos importa a todos, y al final hasta Bill Gates y Sergey Brin de Google, les importa a ellos también porque genera una especie de desigualdad que es insostenible. Aquí vemos lo que pasa con el top 1% de la renta total y ves que también hay un incremento enorme. La línea roja nos indica realmente cuál es la renta media del top 1%. Esto es, yo creo que lo más importante, que tiene un coste social, en el sentido que el 9% del PIB lo perdemos, más tiene también una redistribución de la tarta, que es el PIB, que se ha hecho muy sesgada a favor de muy pocos y a coste de la mayoría. Y bueno, entonces yo creo que, no sé si nos queda algo en términos de efectos importantes sobre, digamos, alguna otra cosa. Hay una pregunta que sí quería hacerte porque me la han trasladado, digamos, alguien que había leído el libro y es muy interesante esta observación que haces de que la percepción quizá errónea que tenemos es que hoy día los trabajos los empleos duran menos tiempo, que la gente trabaja muy poco en las empresas y tal. Y en cambio lo que tú documentas es que realmente no es verdad. O sea, el mito este de uno trabajaba en los años 60 en la empresa hasta que se jubilaba en la empresa y te daban un reloj de oro y ahora esto ya no pasa. ¿Puedes elaborar un poco sobre esto? Porque me llamó mucho la atención. Sí, esto deriva directamente de la bajada del dinamismo empresarial, lo que decía antes, porque si las empresas ajustan menos su mano de obra, significa que la gente se queda más. O no tienen trabajo, o cuando tienen trabajo se quedan más tiempo. Y entonces, esto es una cosa que yo creo que es igual de sorprendente como la bajada fuerte de los startups, es que vemos esto, que la duración de los trabajos aumenta. Ahora dirías, en España ya es muy alto, pero luego España y Estados Unidos son un mundo pero muy diferente porque la regulación laboral aquí es otro tema, ¿no? Y volveremos a España en un minuto, pero miramos ahora un poco
diría, las economías anglosajones y el norte de Europa, como Dinamarca, como Alemania, donde hay bastante turnover y cambio de trabajo. En todos estos países lo que hemos visto es que este turnover ha bajado y tiene que ver con esta bajada del dinamismo de las empresas que deriva, en cambio, otra vez del poder del mercado de las empresas grandes. Dirías, bueno, la gente tiene un trabajo para más tiempo, con un país como Estados Unidos, que puedes perder tu trabajo de un día para otro. Sí, pero lo que vemos también es que las promociones son menos frecuentes. Es decir, te quedas donde estás para un tiempo, pero no estás en una buena No posición. mejoras. Tienes más lo que nosotros llamamos mismatch, que tienes un trabajo que no realmente es el tuyo, ¿sabes? Pero tampoco lo tienes tan fácil para cambiar. Entonces, esto tiene un coste económico, macroeconómico, que tampoco compensa para toda la ventaja de decir, bueno, tengo un trabajo más seguro. De hecho, Dinamarca, que tiene esta política que llaman flexicurity, que tienen flexibilidad en el mercado laboral combinado con seguridad en la provisión de beneficios sociales, este modelo genera que la gente cambia fácilmente de trabajo, pero está muy bien asignado, diría, que no hay mucho mismatch, lo que decía antes, de que la gente acaba estando en un trabajo que realmente no está hecho para ellos. Y esta falta de dinamismo para el trabajador al final es costoso. Ok, tenemos una pregunta que seguro que ya puedes contestar, que es, pregunta Fijas, buenas tardes, ¿se puede comprar el libro en español? Todavía no, porque todavía lo tenemos que traducir, pero tiene pinta que un editor está interesado y que en unos meses saldrá. Os la haré saber. Yo creo que tardará un poquito porque se tiene que traducir y vamos a hacer otra cosa, vamos a ajustar algunos de los ejemplos para hacerlo más relevante en el ámbito de la economía española. Y otra pregunta que también me trasladaron y que te traslado. Hay un vídeo, no sé si voy a poder enseñarlo, que se ha hecho últimamente bastante viral, de una escritora que le daban un premio delante del jefe de gobierno y dijo, me dan envidia mis padres. A ver si se puede... Envidia la vida que tenían mis padres a mi edad. Con 29, que es la edad que tengo yo ahora, mis padres tenían una hija de 8 y esperaban su segundo hijo. Vivían en Ontígola, un pequeño pueblecito de Toledo de 1000 habitantes. Mi madre trabajaba allí de cartera. Bueno, no voy a darle más, porque es largo, pero esencialmente lo que dice el vídeo es, los jóvenes piensan, my life sucks, para decirlo en inglés. Es un desastre, no puedo comprar una casa, no puedo tener un hijo, mis padres podían. En el libro dices algo como que realmente no es tan cierto, pero por otro lado hay por lo menos una percepción de que esto es así. ¿En qué medida podría ser que el fenómeno que estás describiendo tenga una parte al menos de culpa de esto? Mira, yo creo que hay una parte, déjame denominarla absoluta y relativa. Y la parte absoluta, de alguna manera, estamos mejor que hace 50 años. Bueno, esta chica no habla de sus padres de hace 50 años, pero incluso 30 años. La tecnología que tenemos, móviles y todo lo que esto conlleva, las redes sociales, con muchos aspectos negativos que tienen, también tienen mucho valor añadido que no teníamos antes. Trabajamos menos horas. Tengo varias citas de George Orwell, murió de neumonía en el 49, me parece, o 47. Es decir, tenemos curas para muchas enfermedades, hemos visto con la pandemia, puede ser que nos hemos estado mucho tiempo en casa, pero al final tenemos vacunas. Es decir, hay mucho progreso, aumento de calidad de vida, vivimos más años, comemos mejor, tenemos una calidad de vida, es decir, trabajamos menos, trabajamos en trabajos menos duros físicamente. Hay muchas cosas que han mejorado al nivel absoluto. De lo que yo creo que no he visto el vídeo, pero por lo que he pillado en los primeros segundos, hay un cambio relativo que es muy importante.
y, por ejemplo, empezamos con los salarios que se han estancado al mismo nivel del 80. Este significa que literalmente, en términos reales, ajustado por inflación, esta chica gana lo mismo que su madre o que su padre. Es decir, exactamente, si ella hace el mismo trabajo, tiene las mismas cualificaciones y todo esto, porque sabemos que hay un aumento en desigualdad, pero ella gana exactamente lo mismo que sus padres hace 40 años. ¿Y esto qué significa? A nivel relativo, ella está mucho peor, porque hay mucha gente que tiene unos salarios mucho más altos y luego hay el tema de los beneficios, la desigualdad o la concentración de la riqueza en manos de algunos. Y este es el problema, porque no es solo que dices, gano lo mismo, por ejemplo, el precio de las casas sube. Es decir, ganando lo mismo que tus padres, ellos compraron una casa barata comparado con lo que te cuesta ahora. De hecho, ese es el comentario que tenemos aquí de Crispa, que dice que efectivamente en salarios, respecto al nivel de precios, y especialmente de la vivienda, está claro que estamos peor. Y también, y esto es interesante, cuentan las expectativas que teníamos y que no se han cumplido. En alguna medida, la baja movilidad, la baja dinamismo de la economía hace que no se espera mejora. El gráfico que tenemos aquí de los salarios es brutal. Sí, y yo creo que es precisamente esto. Si añadimos a esto, además, el hecho que vemos que hay un poco de retraso en las ganancias, es decir, no solo que se han estancado, pero están más como se retrasan cuando ganas, en parte porque tenemos que tener más educación para ganar lo mismo. Por lo tanto, claro, ella, como dice, con 29 años todavía no tiene su hijo. Y lo que vemos en España con la fertilidad es precisamente esto, que los jóvenes tienen sus hijos mucho más tarde, compran su primera casa más tarde, se casan más tarde. Son todos efectos, pero estos son efectos que yo creo que derivan directamente de este problema, del problema macroeconómico del que estamos hablando. Y, digamos, por eso, para volver, obviamente esto es un poco una paradoja también, ¿no? Otro que el del beneficio, pero estamos mejor, vivimos más tiempo, estamos menos enfermos, tenemos unos trabajos que son más agradables y menos horas, pero a la vez estamos peor relativamente y creo que ahí está la tensión. Entonces, como nos quedan como 8 minutos, tengo una pregunta de Juan Luis Jiménez, pero la voy a apartar un segundo porque me gustaría no terminar sin por lo menos dar algún margen de ¿y qué podemos hacer? ¿Qué hay de positivo que uno puede hacer para evitar estos problemas? Y, sobre todo, dado que estamos en un país pequeño, ¿hasta qué punto España puede hacer algo? Porque son dos dimensiones, ¿qué se puede hacer en general y qué puede hacer España, que pueden no ser lo mismo? Mira, en lo general yo voy a abogar, y el libro aboga por una solución bastante contundente, o la más importante para mí, es competencia. Y puede parecer un poco raro, ¿no? Porque mucha gente dice, pero no tenemos que tener sindicatos. Yo creo que los sindicatos pueden hacer muchas cosas buenas, pero el problema del poder de mercado no lo van a solucionar. Los sindicatos no han podido solucionar el tema de JP Morgan en el 1900 y no van a solucionar el tema que Facebook controla todo el mercado. Lo que necesitamos es competencia en los mercados, más compañías que compiten en la vía de tren y no más vías de tren. No tenemos que dividir Amazon. El motivo por qué Amazon es tan productivo es porque es tan grande. El motivo por qué Facebook es tan productivo es porque es una red enorme. Y entonces yo creo que tenemos que mantener los beneficios de la escala, pero a la misma vez intentar como conseguir que haya competencia en estos mercados. Y yo creo que Europa tiene un buen ejemplo donde esto funciona muy bien y no es muy diferente de lo que hablamos antes de lo de los trenes, la línea de AVE, pero es por qué el plan de teléfono en España cuesta una tercera parte de lo que cuesta mi plan con AT&T en Estados Unidos. El plan con AT&T cuesta 3 veces más porque solo hay 3 empresas. ¿Y por qué? La tecnología no es distinta. Es el mismo aparato, el mismo teléfono. La tecnología de mandar las ondas es la misma. Luego tienes 4G, 5G, lo que quieras, pero es lo mismo.
Hay una parte que sí que es distinta y en la legislación europea o la Autoridad de Competencia Europea tiene una cosa que yo denomino interoperabilidad, que significa que si yo soy Movistar y tengo mi red de torres que emiten las señales, yo estoy obligado a que viene un Vodafone o viene una operadora del Perú, si quieres, y dice, yo quiero operar en España, no tengo que construir la red, no tengo que invertir una cantidad enorme de dinero para construir esta red de emisoras, sino que yo puedo utilizar Movistar. ¿Qué significa? Yo llego con mis aparatos, tengo que pagar un precio que me pone el regulador y esto ¿qué hace? Hace competencia en el mercado. Hace competencia porque la nueva operadora va a bajar los precios para intentar capturar los clientes de Movistar. Movistar no le gusta nada. No le gusta nada, pero lo que pasa es que Movistar tiene que bajar precios también. El resultado es, en Europa hay 150 operadoras y en Estados Unidos hay 3. AT&T no la va a permitir nunca. No va a permitir nunca porque va a hacer mucho lobbying para evitarlo. Pero vemos los beneficios de AT&T están mucho más altos que los beneficios de las operadoras europeas. Y es una regulación bastante sencilla, muy fácil de implementar. ¿La puedes hacer mal? Sí, porque si pones el precio que paga la operadora demasiado bajo, no hay incentivos para invertir y mejorar la red. Si lo pones demasiado alto, no tienes suficiente competencia. Pero esas son cosas fácilmente de ajustar. Tenemos suficientemente conocimiento en lo que llamamos market design para hacerlo de manera eficiente y adecuada. Y si la hacemos mal un año, podemos ajustar el año después. Pero será seguramente mejor que no tener esta policy. Pero lo que al mismo tiempo indica, y en el libro hablo también lo que llamo el círculo vicioso entre el poder de mercado y la influencia política, es AT&T va a hacer todo para evitar que esta regulación llegue a Estados Unidos. ¿Y cómo lo hacen? Pagando mucho dinero a los políticos para que se puedan reelegir y por lo tanto que no van a votar a favor de esta regulación. Ahora, mientras no votan esto, consiguen más beneficios porque no hay competencia. Tienen más dinero aún para pagar a los políticos y influenciar las instituciones y las leyes. Y yo creo que este es el mayor problema que tenemos en conseguir soluciones. Yo creo que como economistas sabemos de muchas soluciones, soluciones eficientes, soluciones que mejoran sin duda la competencia, pero el problema es que tenemos influencia política porque hay pocas empresas que tienen mucho dinero para hacer lobbying e influencia para que no se hagan estos cambios de leyes o estas regulaciones que al consumidor le viene bien, al trabajador le viene bien, al empresario que no tiene una de estas empresas grandes le viene bien y al beneficio del bienestar de la economía en general le viene bien. Y yo creo que ahí como sociedad, yo creo que tenemos que tener un objetivo muy claro. La pregunta, España, yo creo que España siendo a nivel de legislación de competencia parte de Europa, yo creo que es un tema muy europeo. No significa que en España no se pueda hacer nada, al contrario, yo creo que se tiene que hacer en mercados laborales, tanto locales como en mercados más grandes. Pero creo que el problema es aún más grande que Europa, que es un problema global. Todos tenemos un iPhone o un Samsung, todos compramos cervezas de IBM si estás en Shanghái o en Buenos Aires. Todos compramos ropa de Inditex. Digamos, da igual donde vives, estás sujeto a estos precios y el mercado laboral está sujeto a estos efectos macroeconómicos. El hecho de que la mayor parte de estas empresas están en Estados Unidos no importa tanto, lo que importa es dónde está el consumidor. Y para las soluciones, yo creo que también tenemos que empezar a pensar en soluciones globales. Hace, creo que eran 2 semanas, hubo el acuerdo con la G7, me parece que vamos a proponer un impuesto del 15%. Los impuestos no lo van a solucionar, pero lo bueno de este acuerdo
creo es que hay coordinación entre las economías más potentes. Y para el antitrust, que en el fondo son las legislaciones que necesitamos para hacer algo en contra del poder de mercado, necesitamos coordinación internacional. Si Estados Unidos va solo y Europa va solo, no vamos a acabar con una solución. Genial. Pues entonces, como ya ha llegado la hora, creo que vamos a acabar con un par de preguntas que tenemos y así cerramos. Tenemos una pregunta de Juan Luis Jiménez que nos pregunta, partiendo de la base de que no he hecho los deberes, no pasa nada, Juan Luis, me gustaría preguntar lo siguiente. El profesor Eckhout relaciona concentración en los mercados con productividad y desigualdad, pero quizá la concentración no sea per se un indicador del grado de competencia real en un mercado. ¿Cómo se aproxima esto al grado de competencia real en el mercado para establecer esta relación? Sí, que no puedo estar más de acuerdo con esto. Si miramos a una red social, lo óptimo es tener solo una empresa, es decir, concentración del 100%. Pero hay varias maneras de medir si hay competencia o no. Es decir, o si los precios son tal que no están generando beneficios excesivos. Es decir, si la tecnología es tal que lo eficiente es tener una empresa, un Amazon o un eBay o un Facebook, entonces creo que concentración es buena. Lo que tenemos que conseguir es que en una empresa, de alguna manera, tenemos que conseguir que haya competencia. Y yo creo que la clave es separar lo que es el aspecto red o el aspecto escala de la operación. Obviamente es más fácil con el ejemplo de Movistar y AT&T, la telefonía móvil, quizás con trenes es un poco más fácil, será mucho más complicado conseguir esto con Amazon. Porque ¿qué vas a decir a Amazon? Tú tienes que vender cosas de otros en tu red, ya lo hacen, pero a un precio desorbitado. Voy a decir cuánto tú puedes comprar de comisión o cobrar de comisión va a ser muy complicado. Pero estoy completamente de acuerdo que concentración no es la mejor medida de que si el mercado es eficiente competitivo. Porque la escala muchas veces demanda que hay concentración. Entonces, la última pregunta ya, y con esto cerramos, es de Carmelo Rodríguez Álvarez, que nos pregunta si pensamos a nivel macro, esta solución que hablamos de interoperabilidad, ¿no llevaría a un catch-22? Es decir, intentar generar más competencia en los mercados, recalentamiento del mercado laboral, presión de inflación. ¿Hay algún problema macroeconómico que se pueda derivar de esto? Es muy buena pregunta. Hay gente que decía lo opuesto. Ahora voy a venir a la respuesta que decían, si los precios son tan altos, ¿por qué no tenemos más inflación? ¿Vale? Porque tenemos en este momento los precios que tenemos no hay inflación suficiente. Si en este periodo de 40 años hemos visto subir los precios tanto desde los márgenes, ¿por qué no tenemos suficiente inflación? Yo creo que ahí tenemos que separar lo que es la política monetaria con lo que pasa en función del grado de competitividad de los mercados. En el fondo, lo que hace la política monetaria es ajustar una cosa que llamamos el dinero, el bien como residual, de tal manera que los precios siempre suben con 2%. Y si hemos tenido mucha inflación, precios altos y no hemos tenido inflación, los precios altos por el poder de mercado, es porque han ajustado la oferta del dinero. Es decir, han imprimido literalmente, no es imprimir, por explicarlo de esta manera, menos dinero para que no parezca en la inflación. ¿Vale? Y entonces, con eso vengo a la respuesta a lo que preguntas. Si tuviéramos calentamiento, como tú dices, es verdad que subirán los salarios. ¿Vale? Lo que pasa es que el precio relativo al salario bajará. ¿Por qué? ¿Qué es precio relativo a costes? Si hay más competencia, la diferencia, el margen es precisamente esto. Precio relativo al coste de producción, que es el salario. Y esto se reduciría. Obviamente, si los salarios aumentan, el nivel de los precios aumenta, pero se trata de la diferencia entre el precio y el coste. Entonces, este margen se reduciría. Pero pasa lo mismo lo que te decía antes en los últimos 40 años. En esta transición, la autoridad monetaria, el Banco Central Europeo o el
Federal Reserve en Estados Unidos ajustaría la oferta de dinero de tal manera para mantener el 2%. Yo creo que a nivel de política monetaria hay una cosa que me preocupa más, que no es la inflación, sino el tipo de interés bajo. Y yo creo que en el libro describo un poco una explicación de el por qué el tipo de interés es tan bajo en las economías avanzadas en este momento. Y viene del hecho de que tenemos tantos beneficios que generan estas empresas grandes. Y esta es oferta de dinero. Los ahorros no han cambiado mucho en los últimos 40 años. Lo que sí que aquí vemos el tipo risk-free de interés y va del 3,5 al 1, por decir, ¿vale? Ha bajado muchísimo. Y entonces, ¿por qué ha bajado esto? Como hay tanto beneficio, oferta de dinero que llega al mercado, la demanda es la misma. Si la oferta aumenta y la demanda es la misma, lo que tienes que tener es el precio bajo. ¿Qué es el precio del dinero? Es el tipo de interés. Y el punto precisamente es esto, a mí me preocupa mucho más. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la política monetaria. ¿De qué manera? La política monetaria tiene que poder tener poder para que haya reacción en la economía. Y lo que vemos ahora es con los tipos de interés tan bajos, la política monetaria tiene muy poco efecto sobre la economía real. Y esto es un problema que si tuviéramos una recesión grave, que sería mucho más preocupante que sino que hay el peligro de tener precios altos o demasiado bajos o como sea, porque esto se ajusta, pero el tipo de interés siendo tan bajo, ese es más preocupante. Ok, pues quizá no me quiero quedar sin una última pregunta que prometí en el blog, que es, habrá alguien que dirá, bueno, todo esto está muy bien, pero yo había pensado y me habían contado que el problema de los últimos 30 años ha sido el neoliberalismo, han bajado el poder de los sindicatos, ha bajado la progresividad de los impuestos. ¿Hay alguna relación? ¿No hay ninguna? ¿Piensas que uno de los factores es más o menos importante? Seguramente que hay otros factores. No quiero pretender que todo derive del poder del mercado. Los cambios culturales y su efecto en la economía yo creo que también tienen orígenes económicos. Y cuando ves, por ejemplo, yo no creo que la gente ahora es más vaga y que trabaja menos. Hay un libro de Tyler Cowen, The Complacent Class, o Complacent America, quizás me equivoco con el título exacto, pero que él habla de precisamente esto. Vemos estas tendencias en la economía y que la gente ahora viven tan bien porque tenemos una riqueza tan grande que a la gente ya no le apetece trabajar. Y yo no lo veo esto. Yo creo que la gente sí que quiere trabajar. Tenemos que trabajar menos horas, que es porque tenemos tanto progreso, lo escogemos, pero no es que la gente sea vaga o culturalmente distinta ahora que hace 40 años. Lo que sí vemos es que los precios son distintos, precios como salarios, precios de lo que pagas para comprar. Y yo creo que las fuerzas tradicionales económicas tienen su importancia. Y el libro describe exactamente esto, la relación que tienes. Otras cosas tendrán su mérito también, claro que sí, pero yo lo veo como a veces un poco forzado, ¿sabes? Una explicación cultural, que culturalmente somos tan diferentes ahora que además vemos unas diferencias culturales en países distintos y es muy difícil confirmar que estas mismas fuerzas culturales son la explicación en diferentes países. En cambio, creo que vemos algo bastante claro, que lo del poder del mercado es un fenómeno global, que vemos como mínimo a nivel de consumidor, de trabajador globalmente, y que esta relación sí es este causa-efecto, sí que vemos. Muy bien, pues yo creo que ya me he pasado de tiempo, espero que no me regañen mucho los editores y en todo caso me lo he pasado tan bien que por eso hemos tardado tanto tiempo. Y nada, muchísimas gracias, Jan. Estamos atentos para cuando salga el libro en
en castellano, si lo hacéis en catalán también, en todos los idiomas que haga falta, cuanto más mejor. Y nada, nos vemos pronto a los demás y muchas gracias. Gracias a vosotros y me lo he pasado yo también muy bien. Muchísimas gracias. Genial. Pues nada, nos vemos. Chao.